Siempre me ha fascinado la historia de la física, pero leer libros no es suficiente. Si en verdad quiero entenderla, necesito vivirla. Así que con un poco de ingeniería casera, he creado una pistola de portales temporales. Ok, todavía no la patento, pero va a funcionar. Un poco de ajustes críticos, ya casi. Bienvenida, viajera. Ya esperábamos tu visita, pero no creí que fuera tan pronta. Cuéntame, ¿de qué es tu investigación? Estoy investigando sobre cómo se creó la física y todas sus aportaciones. En esta época no aplicamos la palabra física, pero aplicamos las matemáticas y la geometría en construcción. Esta geometría nos permitió medir las tierras después de la crecida del río Nilo, al igual que nos permitió parar pirámides con una precisión milimétrica. Además, observamos el cielo. El calendario de 365 días nos permitió predecir la inundación del Nilo. Los sacerdotes astrónomos también calcularon el movimiento del cirio, estrella que anuncia el inicio de las cosechas. Déjenme platicarles un poco sobre la física durante las civilizaciones antiguas. Antes de que existiera la palabra física, ya habían observaciones sobre los fenómenos naturales. Las primeras civilizaciones buscaron explicar el universo de manera práctica y religiosa al mismo tiempo. En Mesopotamia, hacia el 2000 a.C., los babilonios estudiaban el cielo noche tras noche. Crearon tablas astronómicas con las que podían predecir eclipses y calcular los movimientos de los planetas. Aunque su enfoque era astrológico, sus registros fueron el inicio de la astronomía científica. En Egipto, alrededor del 1500 a.C., la geometría y la estática fueron herramientas para levantar construcciones monumentales, como las pirámides. Sabían usar palancas y planos inclinados. Aunque no tuvieran teorías matemáticas formalizadas, también inventaron relojes de sol y de agua para medir el paso del tiempo. Por otra parte, en la India, textos como los Sulvasutras, escritos hacia el 600 a.C., revelan el dominio de la proporción geométrica aplicada en la construcción y en los rituales, conocimientos que más tarde influirían en la matemática y en la física. Mientras tanto, en China, en el siglo III a.C., inventó la brújula magnética y en el año 132 después de Cristo, Zhang Heng construyó un sismógrafo capaz de detectar terremotos lejanos. Los egipcios ya aplicaban trigonometría, aunque no lo llamaban así, y Babilonia tampoco se quedaba atrás. Tenían tablas astronómicas en tablillas de arcilla, con predicciones de eclipses solares y lunares. Incluso usaban un sistema sexagesimal con base 60, que todavía usamos para medir minutos y segundos. O sea que antes de los griegos, la física ya existía como geometría, práctica, ingeniería y astronomía. Siguiente parada, la física durante los griegos. ¿Quién eres? Soy Aristóteles. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Vengo del futuro. Vengo en busca de las cosas comunes que busca la física. Estoy en la época de los griegos. ¿Tú eres un griego? Sí, soy un griego. ¿Y qué es eso? Es una pistola que uso para viajar en el tiempo. La creé yo. ¿Y qué vienes por acá? Vengo en busca de cómo funciona la física. ¿Quieres que te explique algo de lo que yo sé? A ver, explícame. Yo defino la física como el estudio de la física, la naturaleza. Propuse que todo objeto tiene lugar en la naturaleza. Lo pesado cae hacia abajo y lo ligero sube.
También distinguí entre el movimiento natural y movimiento violento. Mi visión dominó más de 1500 años. Claro, después dijeron que estaba mal. Pero fui tendencia por muchos años. ¡Eureka! Descubrí que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje hacia arriba, igual al peso definido desplazado. Gracias a mí flotan barcos, se construyen submarinos y hasta funcionan los globos acrostáticos. Bueno, ahora te voy a presentar a mi amigo y padre. Yo desarrollé la trigonometría y medí la distancia a la Luna con una precisión impresionante. También desarrollé un catálogo de más de 800 estrellas. Sin mí no existiría la astronomía moderna. Con los griegos nace algo revolucionario, la idea de que la naturaleza puede explicarse con la razón y no solo con los dioses, como normalmente se hacían en esos tiempos, de que todo fenómeno tenía un dios, por ejemplo el dios de la lluvia, el dios del sol. Eso se puede decir que se hizo un cambio y se revolucionó a que todo se explicara con la razón y no por los dioses. En el siglo V a.C., Tales de Mileto dijo que todo provenía del agua. En cierto punto pues tiene razón, porque pues las plantas, los seres humanos, los animales, todo gira en torno al agua. Aunque su explicación no nos parece simple, lo importante es que buscaba una causa natural, no sobrenatural, como posteriormente se comentó sobre los dioses, que comúnmente pues así era. Pitágoras en el siglo V descubrió que la música puede explicarse con los números de acuerdo a las vibraciones que éstas proporcionaban, y pues como eran exactas, eso generaba armonía. Esta fue una de las primeras conexiones entre la matemática y un fenómeno físico. Demócrito, entre los años 460 y 370 a.C., fue más lejos. Propuso que todo el universo está hecho por minipartículas diminutas, invisibles, los átomos. A eso se refería, una idea adelantada a su época, que después de mucho tiempo volvería con más fuerza y a quedarse, porque actualmente pues de eso se rige. Y entre los más influyentes, uno de los más influyentes fue Aristóteles, ya que nacido en el 3084 a.C., explicó en su obra que todos los cuerpos tienen un lugar por naturaleza. Los objetos pesados caen y los objetos ligeros suben, y en parte pues sí está en la realidad, ya que dependiendo de la gravedad es como actúan los objetos. Pero se llegó a la conclusión de que se había equivocado, y su dominio de su visión, de lo que él explicó hacia los demás, dominó más de 1000 años y permaneció, aunque fue incorrecta. Ya sabemos que la gravedad actúa igual sin importar el peso, pero Aristóteles fue clave, porque empezó a ordenar la naturaleza en lógica y no en mitos. Fue el primero en sistematizar la ciencia. Los griegos fueron los primeros en usar matemáticas para descubrir la naturaleza, pero mucho estaba equivocado. Dieron un paso gigante. Pasaron de la naturaleza es mágica a la naturaleza obedece leyes. Siguiente parada, la física en Edad Media. Físico durante la Edad Media. El
El conocimiento griego se mantuvo vivo gracias al mundo islámico en Bagdad y Córdoba, que se tradujeron y comentaron las obras de Aristóteles. Uno de los más grandes personajes de la Edad Media fue Alhazen, que nació en el año 965 y fue considerado el padre de la época moderna. En su libro de óptica, él explicó que la visión no ocurre porque los ojos emitan rayos, como se creía anteriormente, sino porque la luz entra al ojo. Él realizó varios experimentos con cámaras oscuras y lentes, adelantándose siglos a la fotografía. Hacia el año 1000 y Averroes en el siglo VII reflexionaron sobre el movimiento y reinterpretaron todas las ideas aristotélicas. En el siglo VIII, Roger Bacon, un franciscano inglés, defendió la importancia del experimento sobre la simple autoridad de los textos antiguos. Y en el siglo XIV, Jean Buridan propuso la teoría del ímpetu. Cuando un objeto se mueve, mantiene un impulso que lo hace continuar. Una idea muy parecida a lo que siglos más tarde sería la ley de inercia. En medio también hubo avances en el mundo islámico. Alhazen explicó la visión con la óptica. La luz entra en el ojo. Al-Biruni midió el radio de la Tierra con exactitud. Y Guillermo de Ockham formuló la navaja de Ockham. La explicación más simple suele ser la correcta. Así que aunque se le llame época oscura, la ciencia seguía creciendo. Siguiente parada, la física en el Renacimiento. Bueno, Galileo, lo que yo te quiero dar a decir es que necesito que todos sepan que mi teoría es la cierta y nada de Ptolomeo, porque de verdad ya es bastante tiempo pues de que la gente cree esa teoría y pues es errónea, ¿no? Espera, está saliendo como un círculo de colores, todo raro ahí. ¿Tú quién eres? Soy una científica que vengo del futuro. Creo una pistola de portales para viajar a través del tiempo y conocer sobre la física. ¿Quieres saber de la física? Sí. Bueno, mi nombre es Copérnico y pues yo estudio la física y sobre todo sobre el universo. Bueno, pues yo estoy desarrollando una teoría que es el modelo heliocéntrico. ¿Y pues en qué se basa? Pues ya que Ptolomeo creó una teoría heliocéntrica de que todo gira alrededor de la Tierra, pero yo no creo eso. Yo sé que no es cierto. Yo sé que el Sol es el centro pues, de todo nuestro sistema solar y que la Tierra gira alrededor de esa. Quiero dar a conocer que esto es real, pero no me dejan. Las costumbres religiosas creen que es herejía y no me dejan dar a luz esta teoría que yo creé. Por eso, pues, ahora que estoy hablando así con mi amigo Galileo, pues él va a demostrar, ya que él pues, ve las estrellas con su telescopio, con su utilería. ¿Qué nos vas a decir, Galileo? Confirmado, bro. Con mi telescopio vi hasta orbitando Júpiter. Tú tenías razón. Sí, ya sé. Gracias por apoyarme. Estamos en vivo desde Pisa, Italia, con Galileo Galilei. Cuéntanos, ¿cómo nos va con tu descubrimiento? Con mi telescopio yo vi cráteres en la Luna, manchas en el Sol y lunas alrededor de Júpiter. Eso probaba que el universo no era perfecto ni inmutable. También probé que todos los objetos que tirábamos caían si no había aire. Y lo más importante, establecí que el método científico combina observación, experimento y matemáticas. Excelente. ¿Podrías contarnos alguna otra aportación que sepas? Claro, te presento a mi amigo Kepler. Bueno. Él informó 3 leyes del movimiento planetario: las órbitas, elípticas y áreas. Hoy en día, estas leyes permiten lanzar satélites y calcular órbitas de cohetes. La física en el Renacimiento. Eso trajo consigo una revolución del pensamiento. Ya no bastaba con aceptar la tradición. Era necesario observar, medir y comprobar. En 1543, Nicolás Copérnico publicó De Revolutionibus Orbium Coelestium. En él afirmó que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Era el inicio de una revolución que cambiaría para siempre nuestra visión del cosmos.
a inicios del siglo XVII, Galileo Galilei perfeccionó el telescopio y en 1609 observó montañas en la Luna y los satélites de Júpiter, pruebas de que el universo no era perfecto, como decía Aristóteles. También realizó experimentos con planos inclinados y formuló leyes del movimiento que desafiaban la tradición. John Kepler, entre 1609 y 1619, formuló sus 3 leyes del movimiento planetario, demostrando que los planetas no giran en círculos perfectos, sino en elipses. Finalmente, pensadores como Francis Bacon insistieron en que la ciencia debía basarse en la observación y la experimentación. El Renacimiento puso las bases del método científico moderno. El Renacimiento fue el inicio de la ciencia moderna. Galileo fue juzgado, pero su método sobrevivió. La ciencia ya no dependía de dogmas, sino de pruebas. Siguiente parada, la física en el periodo clásico. Mis 3 leyes de movimiento y gravitación universal explican tanto la caída de una manzana como la órbita de la Luna. Esto dio inicio a la primera unificación de la física. Además, desarrollé el cálculo junto con Leibniz, esto para describir fenómenos en movimiento continuo. Desde entonces, la física ha sido el lenguaje de la matemática. La física clásica, a mediados del siglo XVIII, fue una época revolucionaria. Daniel Bernoulli estudió el comportamiento de los fluidos, formulando los principios que hoy llevan su nombre. La electricidad empezó a estudiarse con más rigor. Benjamin Franklin en el siglo XVIII demostró que los rayos eran descargas eléctricas que provenían del cielo. En el siglo XIX, Michel Faraday descubrió la inducción al electromagnetismo y James Clerk en 1865 formuló sus ecuaciones de electromagnetismo, unificando la electricidad con el magnetismo y la luz en un solo marco teórico, en un solo cuadro. Al mismo tiempo, la termodinámica creció con los soportes de 2 personajes, Sadi Carnot y Rodolphe Calcius, que estudiaron el calor, la energía y la entropía. Newton creó un universo mecánico, como un reloj gigante, exacto y predecible. Esa visión dominó la ciencia durante más de 200 años, hasta que la relatividad y la cuántica le pusieron de cabeza. Siguiente parada, la física en el periodo moderno. Para tratar enfermedades como ciertos tipos de cáncer y además abrió caminos para estudiar la estructura de la materia. Estos descubrimientos ampliaron nuestros conocimientos en la física y la química y nos mostraron cómo la energía invisible que transmiten los átomos pueden aplicarse de manera práctica para ayudar a la humanidad. La física moderna. A finales del siglo XIX, pues la física clásica empezó a mostrar varias grietas. Había muchísimos fenómenos que pues no se lograban explicar. En 1900 Max Planck introdujo la idea de los cuantos de energía y esto daría inicio a la teoría cuántica. En 1905 el joven Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad y en 1915 la relatividad general,
transformando para siempre nuestra concepción del espacio, el tiempo y la gravedad. Mientras tanto, Niels Bohr desarrolló en 1913 su modelo atómico, y Werner Heisenberg en 1927 que formuló el principio de incertidumbre. Erwin Schrödinger aportó la ecuación que describe el comportamiento ondulatorio de los electrones. Los experimentos confirmaron estas teorías. Michelson y Morley en 1887 demostró que no existía el éter. El efecto fotoeléctrico demostrado por Einstein validó la naturaleza cuántica de la luz. Sin embargo, uno de los episodios más lamentables ocurrió con el conocimiento científico. Fue utilizado para fines destructivos, la creación de la bomba atómica. Durante la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la fisión nuclear, descubierta por Otto Hahn y Fritz Strassmann en 1938, abrió la puerta a una nueva era de la física. Lo que comenzó como un avance teórico se convirtió en una herramienta de guerra a través del proyecto Manhattan, liderado por el físico Robert Oppenheimer. El 6 de agosto de 1945, la ciudad japonesa de Hiroshima fue devastada por Little Boy, una bomba de uranio 235. 3 días después, Nagasaki sufrió el impacto de Fatma, una bomba aún más potente. El siglo XX fue una revolución. Planck introdujo la mecánica cuántica, Bohr el modelo atómico, Heisenberg la incertidumbre. El universo dejó de ser determinista y se volvió probabilístico. La física ya no era solo predecir, también era aceptar lo inesperado. Siguiente parada, experimentos cruciales. Experimentos cruciales. La historia de la física está marcada por experimentos decisivos, como el experimento de la doble rendija. Thomas Young, 1801, mostró la naturaleza ondulatoria de la luz en el siglo XX. Al repetirlo con electrones se comprobó que también se comportaban como partículas y ondas. El péndulo de Foucault, 1851, demostró la rotación de la Tierra de manera experimental, algo que hasta entonces solo se asumía teóricamente. Experimento de Cavendish, 1798, midió por primera vez la constante de gravitación universal, lo que permitió calcular la masa de la Tierra. Cada experimento fue como un reality show. Solo las teorías que pasaban la prueba sobrevivían. Textos clásicos. La física, hubo libros que cambiaron por completo nuestra visión del universo. En 1543, Nicolás Copérnico publicó De Revolutionibus Arbium Coelestium, donde propuso el modelo geocéntrico, que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. Rompió con más de 1000 años de tradición del modelo geocéntrico y dio inicio a la revolución científica. Después, en 1632, Galileo Galilei publicó el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Defendió el heliocentrismo con observaciones telescópicas, como las lunas de Júpiter o las manchas solares. Aunque fue condenado por la Inquisición, su libro se convirtió en un símbolo de libertad científica. En 1687, Isaac Newton presentó Principios Matemática, donde formuló sus 3 leyes del movimiento y la ley de gravitación universal. Con esto unificó la física terrestre y celeste en un marco matemático, mostrando que el universo funciona como un sistema ordenado y predecible. Más adelante vendrían otros textos clave,
como la óptica de Newton en 1704, el artículo de Planck 1900 que dio inicio a la mecánica cuántica y el libro de Einstein en 1916 sobre la relatividad. En resumen, Copérnico sacó a la Tierra del centro, Galileo defendió esa idea con observaciones y Newton formuló las leyes que rigieron la física clásica. Estos textos fueron manuales fundamentales. Sin ellos, la ciencia no tendría memoria colectiva. Siguiente parada, fronteras y perspectivas. Hoy la física enfrenta preguntas que van más allá de lo conocido. Los físicos estudian la materia oscura y la energía oscura, que componen el 95% del universo y aún son un misterio. En la física cuántica se busca unificarla con la relatividad general en una teoría del todo, que explique tanto lo infinitamente pequeño como lo infinitamente grande. La exploración espacial, los telescopios como el James Webb y los experimentos de partículas buscan responder ¿qué hubo antes del Big Bang? ¿Existen otros universos? Al mismo tiempo, la física aplicada transforma nuestra vida desde la inteligencia artificial y la composición cuántica hasta la energía de fusión, que promete una fuente limpia e inagotable. La física que comenzó con las observaciones del cielo y el agua en la antigüedad, hoy se adentra en los secretos más profundos del cosmos y en las tecnologías que definirán el futuro de la humanidad. La física nos llevó al pasado, al presente y al futuro, pero descubrimos que el verdadero viaje no es con una pistola de portales, sino con la curiosidad. Gracias por acompañarnos en este viaje.